Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Ahora, de viva voz, Daniel Gómez Tagle, un reconocidísimo especialista en seguridad y uso de la fuerza. Daniel, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Ricardo. Muchas gracias a ti y a tu auditorio por la oportunidad siempre. Daniel, con la captura del ex procurador Jesús Murillo Caram, vuelve a ponerse en el centro de la atención nacional quiénes fueron responsables o corresponsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿El caso se va a quedar en Murillo Caram o hay, desde el momento en que él reconoce que hay un crimen de Estado, está pendiente la participación o la investigación sobre elementos tan importantes como el general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional, o el señor Omar García Harfuch, actualmente secretario de Seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien entonces era el responsable de la Policía Federal? Te pregunto concretamente, Daniel, el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa se resuelve con la captura de Murillo Caram. No, definitivamente no solamente no se resuelve, sino que cuando leemos el informe que se presentó, encontramos que como apuesta, preguntaba si esto se va a detener en Murillo Caram. Yo apostaría que esto se va a quedar algunos años detenido en Murillo Caram, porque de lo contrario, como mencionas, por ejemplo, el caso de García Harfuch, que sale ya implicado en estas declaraciones, me parece que si la administración pública actual, la administración del presidente López, decide seguir jalando el hilo que se presenta en el informe, pues sería darse un balazo en el pie, porque no solamente hablamos de García Harfuch, que tendría que dar muchas explicaciones respecto a su papel en su momento y a la responsabilidad que él puede tener, no dentro del crimen como tal, sino como un mando de la Policía Federal en la época, ¿no? No vamos a culpabilizar, pero sí a exigir que se prevea la responsabilidad correspondiente. Pero además hay muchos otros nexos, como bien mencionas, el general Cienfuegos, a quien el gobierno defendió de las acusaciones de Estados Unidos, ahora tendría que ser acusado en México, y no solamente eso, también tenemos al almirante Ojeda, que en su momento también estuvo a cargo de la seguridad regional en Acapulco, y que son personajes que en este momento ocupan posiciones estratégicas en la Administración Pública Federal. Es darse un balazo en el pie. Ahora bien, ¿por qué en estos momentos el gobierno sale a dar al fin un informe que muchos estuvimos esperando durante años, si las cosas se van a quedar así en una especie de limbo, de justicia? ¿O no crees tú que haya ya la necesidad de abundar en el tema y que se sepa toda la verdad? ¿Se puede quedar así una madeja medio desenredada? No, yo no, ahí sí voy a discrepar, porque yo pienso que el timing político, el momento político es muy raro. El informe que se presenta ahora no aporta realmente grandes avances a lo que ya sabíamos de Ayotzinapa. La realidad es que cuando tú revisas los informes, por ejemplo, publican copias de las conversaciones telefónicas, y el nivel de censura que te ponen en un informe público es llamativo, porque realmente no están liberando información que no sepamos. La única diferencia es que están aceptando la participación del ejército en el evento. Entonces, sí. Lo que está pasando realmente es que se está complicando la madeja, porque están añadiendo elementos, pero sin de verdad esclarecerlos. Y ahora lo que está pasando es que vamos a tener, por ejemplo, antes no habíamos hablado de García Harfuch, ahora lo metemos a la ecuación, ahora tenemos detenido al procurador en ese momento, y en realidad se está complicando un caso, y me parece un insulto, Ricardo, porque es un caso que es muy llamativo para el país, es un caso llamativo para la justicia del país,
y no se está esclareciendo absolutamente nada. Entonces, me parece que se comentaba, ¿no?, que pasamos de la realidad realidad histórica a la realidad política, ¿no? Y esto es peligroso, porque entonces vamos a estar discutiendo 3 años sobre Murillo, pero no vamos a estar discutiendo 3 años sobre la responsabilidad de las autoridades locales, por ejemplo, que estaban relacionadas con el partido que el presidente actual dirigía en ese momento. Sí, ahí están los Abarca, y uno se pregunta por qué rayos no los han interrogado lo suficiente. Yo estuve ahí 2 días después del crimen y todavía había restos de la fiesta que organizó la señora Abarca para prolongar el mandato de la familia ahí como sucesora de su marido en la presidencia municipal de Iguala, Daniel. Y ahí están en la cárcel y jamás nadie voltea a ver, que yo sepa no ha habido un interrogatorio exhaustivo, o si lo ha habido, bien que se lo han guardado, ¿eh? Y ese es el punto precisamente, porque lo que tenemos, Ricardo, y tú sabes bien, aquella fiesta fue muy notoria en su momento por las relaciones políticas que habían y que inclusive se criticaron, pero y a lo que llegamos en este momento es por qué no se ha investigado a las relaciones políticas en ese instante, porque esas relaciones nos van a llevar al gobierno actual. Mucha gente que está en el gobierno, tanto de federal como de Guerrero, están involucradas con las personas que estaban a cargo de la administración pública en ese lugar, en ese momento en Ayotzinapa, en esos municipios de Guerrero. Entonces, si quieren seguir jalando hebras, si investigan de verdad, vamos a llegar a tambalear a personas o figuras importantes que actualmente hoy son necesarias para la 4T. Esa parte es la que tenemos que estar muy, muy atentos, porque yo creo que ahí es donde se va a detener nuevamente la investigación. ¿Algo más que puntualizar que no te haya preguntado mi querido y admirado Daniel sobre este asunto, a reserva, pues como bien dices, de seguir atentos a la madeja? El soldado López Patolsin, el infiltrado en la normal. Sí, el infiltrado. Ese es un tema muy interesante y yo invito a la gente a seguirlo, porque hay que recordar que un soldado acepta desde el momento que causa alta en el ejército que su vida puede ser sacrificada por un bien mayor, que es la nación. La pregunta que debemos hacer, Ricardo, que yo no la he visto y que es muy importante, no es si buscaron al soldado López, sino que su muerte haya sido necesaria y útil para la nación. Porque un soldado se puede sacrificar, pero su sacrificio tiene que servir para algo. Entonces, ese es un tema que hay que explorar muchísimo más, Ricardo, con mucha más seriedad de la que se está pasando ahorita en los medios. O sea, alguien o alguienes sabían que entre los muertos estaba el soldado. Alguien lo mandó, y ese no es el problema, que el soldado puede ser enviado a una misión que le va a costar la vida. Ese no es el problema. Un soldado lo sabe, su comandante lo sabe, pero esa vida tiene que valer algo. Entonces, no podemos omitir que ese soldado fue sacrificado, y tenemos que preguntar por qué fue sacrificado. Esa es la pregunta importante. Como siempre, muchas gracias, Daniel. Te aprecio mucho tu participación generosa con nosotros. Gracias a ti, Ricardo. Fuerte abrazo. Buen día. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.